Programa abordaremos un tema que está en gran controversia y en la boca de todos, de varias mañaneras del presidente, que es la subcontratación. Y bueno, ¿tú sabías que la subcontratación tuvo un gran papel durante la crisis sanitaria? Ejecutivo presenta. Podemos platicar con un gran experto sobre la subcontratación y saber más sobre el tema. En este programa tenemos de la ruta crítica, vamos a analizar todo lo relacionado con la subcontratación y su impacto en la creación de empleos a gran escala, incentivando el desarrollo económico. Te quiero platicar que de acuerdo a la Organización Mundial del Trabajo, en la primera mitad del 2020 se perdieron el equivalente a 400 millones de empleos de tiempo completo debido a la pandemia, lo que supone un gran reto para buscar diferentes esquemas y formas para canalizar la fuerza laboral sin aumentar los niveles de informalidad y dejar a más personas en niveles precarios para no tener acceso a servicios de la salud, que es lo que más se necesita ahorita. Actualmente, el uso de la subcontratación es cada vez más común en el mundo, por lo que se pone de manifiesto la necesidad de analizar claramente su regulación y las consecuencias laborales y económicas, considerando que en todo el mundo se han protegido los intereses de los trabajadores en la materia a través de la subcontratación. Y bueno, pues no se pierdan nuestro programa porque vamos a contar con un gran invitado de lujo, que es el presidente del World Employment Confederation de Latinoamérica. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muchísimas gracias por aquí. Les presento a nuestro invitado. Muchísimas gracias, Miguel Pérez García, presidente de la Confederación Mundial de Empleo de América Latina, la UEC. Estimado Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Para empezar, me gustaría que nos platiques qué es la Confederación Mundial del Empleo, la UEC, y cómo está integrada. ¿Cuáles son sus actividades principales? Bueno, pues un saludo muy especial y muy complacido de participar en este programa de la Ruta Crítica sobre un problema pues crítico que estamos viviendo en el momento actual, pero que tiene una incidencia en el mundo entero de tiempo atrás. Sí, yo estoy representando la Confederación Mundial de Empleo a nivel de América Latina. La Confederación Mundial de Empleo es una entidad que agrupa a empresas de tercerización de los 5 continentes, o sea, del mundo entero, porque esta es una actividad que ha venido adquiriendo una importancia muy grande en todos los continentes y, lógicamente, en todos los países, y es una entidad que ya tiene, pues, muchos años de funcionamiento. Estamos hablando del siglo pasado, de hace por allá de la década de los años 80 del siglo pasado. Y en el caso de la UEC América Latina, nosotros estamos funcionando también desde la década de los años 90 del siglo pasado. Luego ya es una actividad consolidada de promoción y defensa del sector de la tercerización, del outsourcing o subcontratación, que sabemos que son términos que significan en el fondo lo mismo. Ahora, desde el punto de vista de la terminología, también a veces la subcontratación genera equívocos, como si fuera una informalidad, cosa que no es cierta. Es decir, la tercerización, subcontratación es una actividad formal que tiene por objeto principal el manejo de recursos humanos flexible, tercerizado, con todas las garantías de ley. Sobre esto me parece importante destacar que la evolución del tema pues ha llevado a que en el mundo entero, en la mayoría de los países, ya se perciba esta actividad como una actividad formal, como una actividad regulada, cosa que no sucedía en el siglo pasado, porque al principio, al no existir regulación y la tercerización ser un fenómeno nuevo por allá en la década de los años 50 y 60 del siglo pasado, entonces se generó en muchos países la idea de que era un abuso del manejo del trabajador.
y resulta que eso ya la página de la historia pasó y ahora pues el enfoque es que es totalmente formal. Es un sector o una actividad reconocida a nivel mundial. Si nos vamos a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, está el convenio 181 del año 1997 y la recomendación 188 también de ese año, donde bajo la denominación de agencias de empleo privada se da un reconocimiento oficial por parte de la OIT de esta actividad de la subcontratación o tercerización de recursos humanos con todas las garantías de ley. Como sabemos, pues en el fondo lo que se da en digamos, en esta figura es el manejo por parte de unas empresas que tienen un carácter de empleador directo de ese trabajador que se envía a colaborar en actividades de terceros, flexibilizando el recurso humano de tal manera que atiendan esas actividades que se presentan por todas esas condiciones tan, digamos, tan disímiles y tan cambiantes que se están presentando en el mundo empresarial, en la actividad económica, en el mundo entero. Y para no irnos muy lejos, pues el ejemplo que estamos viviendo actualmente de esta pandemia del COVID-19, pues este tipo de situaciones son las propicias para la tercerización de recursos humanos y la respuesta efectiva a unas necesidades de países, y en este caso del mundo entero, como es la flexibilidad que se requiere urgente en este momento en el manejo de recursos humanos del sector de la salud. Esto tiene muchas ventajas, no solamente para las circunstancias que estamos viviendo actualmente, sino en situaciones normales de eventos, de actividades estacionales. El mundo entero está ahorita en estaciones, ¿no? Si uno toma el sector turístico tiene picos bajos, tiene ya épocas que casi que uno ya puede percibir al año, de que a mitad de año en vacaciones en muchos países, pues el turismo, o sea, todas las actividades que tienen que ver con restaurantes, hoteles, transporte terrestre, aéreo, también barcos, de todo, pues se intensifica la actividad. Otros meses baja. Justamente eso es una de las preguntas que te queremos platicar, porque vemos que hay un ciclo en donde a manera estacional se pierden empleos por ahí de diciembre, que es uno de los argumentos que han desgraciadamente tomado diferentes actores para acabar con la subcontratación o prohibirla. Si quieres, si me permites, vamos a un corte y ya regresamos contigo platicando sobre eso. Y yo le pido a nuestro público, no se vayan, seguimos con este gran invitado, el presidente del World Employment Confederation LATAM. Muchas gracias, no se vayan. En la edición de enero de la revista Mundo Ejecutivo, Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, revela cómo llevar a México hacia la recuperación económica a través de la responsabilidad social empresarial. Además, presentamos un reportaje especial acerca del outsourcing. La reciente discusión pública es una oportunidad para revalorar un esquema de contratación del cual dependen 4 millones de empleos en el país. También presentamos un especial de Perspectivas 2021, en el cual los líderes de los más destacados sectores económicos comparten sus proyecciones de recuperación y fortaleza para el año. En otro tema, los emprendedores toman una nueva ruta hacia el éxito con el crowdfunding, un esquema que robustece el mercado con empresas disruptivas. En este número detallamos una de las esperanzas económicas para las pequeñas y medianas empresas, las SOFOMES, que administran 1.2 billones de pesos en México. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de vuelta en nuestro programa La Ruta Crítica. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y que nos acompañen todos los sábados a las 10:30 de la noche. Y bueno, seguimos hablando del tema de la subcontratación. La subcontratación es un mecanismo de contratación que se ha extendido en diferentes sectores y en varios países del mundo. En muy pocos países se ha prohibido la subcontratación y la experiencia internacional
ha demostrado que la subcontratación de personal va de la mano con la creación de empleos formales y el crecimiento económico, la productividad y el fomento al trabajo decente. Querido Miguel, ¿nos podrías comentar cuál es el impacto de la subcontratación en el mundo y por qué este esquema impacta directamente en la productividad de los países, de las empresas y en la vida de los trabajadores? Bueno, esta es una figura que se acomoda a las realidades de los mercados y esa es su gran ventaja, porque lo que estamos viendo desde finales del siglo pasado y particularmente en este siglo XXI es que la incertidumbre es la que impera en las relaciones económicas y en la vida de los países, y es lo que estamos viendo actualmente de una manera contundente con la crisis de la COVID-19. Pero no solamente con la crisis de la COVID-19, sino que lo estamos viendo con temas digamos, de trascendencia con lo que está ocurriendo en la Comunidad Económica Europea, con el tema del Brexit de Inglaterra, lo que estamos viendo con las situaciones políticas de diferentes países, especialmente en América Latina. Todo eso genera permanentemente unos cambios en los mercados. Entonces, empresas que de pronto tenían producciones programadas con países vecinos, como nos ocurrió a nosotros con Venezuela en su momento, pues de un momento a otro, por políticas, las empresas quedan sin pedidos, quedan totalmente en la incertidumbre y con un personal rígido que le genera unos costos muy altos que los llevan a la quiebra si no evolucionan de manera importante. Y ahí la respuesta que da la flexibilidad de recurso humano formal con todas las garantías de ley a través de la tercerización o de la subcontratación, porque la figura, como lo decía desde la OIT y en las regulaciones de los diferentes países, se da el carácter de verdadero empleador directo de sus trabajadores flexibles, llámese de diferentes maneras en los diferentes países. Por ejemplo, en el caso de Colombia se les llama trabajadores en misión porque son misionales a un tercer usuario empresario para desarrollar una actividad de colaboración allí, pero sin que tengan vínculo laboral directo con la empresa usuaria, sino su vínculo laboral directo es con la empresa de servicios temporales, lo que lleva una ventaja muy grande. Primero, que el trabajador tiene un doliente, es decir, un empleador como cualquier otro trabajador, que es el que responde por todas sus acreencias laborales y demás, independientemente de que el empresario le pague o no ese servicio de tercerización. Luego el trabajador siempre tiene su garantía. En algunos países, por ejemplo, como en el caso de Colombia y otros países, hay pólizas de garantía que se constituyen precisamente para responder por salarios y prestaciones sociales en el caso de liquidez o quiebra de la empresa, de tal manera que tiene garantizado todo su salario y todas sus prestaciones. Y además, desde el punto de vista de la actividad económica, tiene una ventaja grandísima, porque el trabajador se convierte en un trabajador estable desde el punto de vista de contratación laboral, porque su contratación laboral es con la empresa de, llámese temporal, de servicios temporales, de tercerización, como sea, pero tiene un empleador, un doliente permanente, y el trabajador rota permanentemente en diferentes actividades flexibles en los usuarios, de tal manera que el empresario tiene una respuesta de un recurso humano oportuno, justo a tiempo, previamente seleccionado, que le da una competitividad en los mercados y le da una permanencia importante y le permite una competitividad, cosa que se dificulta en otras circunstancias. Entonces se da esa paradoja tan importante de que el empresario tiene una respuesta flexible de recurso humano. Las empresas de servicios temporales o tercerizadoras se especializan como ninguna más en el sector empresarial en el manejo de recursos humanos, porque seleccionan personal, lo tienen preparado y permanentemente disponible y dispuesto. Entonces, pongo ejemplos concretos, sector agrícola. Entonces, en el sector agrícola, una empresa de servicios temporales puede tener trabajadores debidamente preparados con todas las condiciones para atender cosechas, y como las cosechas son estacionales, pues todo el año hay cosechas. Entonces, los trabajadores van rotando permanentemente y el cosechero
pues puede ser mucho más eficiente porque no pierde tiempo en selección de personal, en preparación de personal, en búsqueda de personal, porque ya lo tiene justo a tiempo en el momento que lo necesita y entonces la economía fluye de una manera mucho más eficiente. Y si cogemos sector agrícola, podemos hablar del sector exportaciones, podemos hablar del sector turismo, del sector transporte, porque es que el mundo actual es un mundo dinámico, un mundo cambiante, y eso lo debemos entender, y si no se entiende, estamos fuera de foco. Yo a veces pongo ejemplos como antiguamente lo que imperaba era la estabilidad, todo era permanente, ¿no? La gente entraba a un trabajo y entraba permanente, se jubilaba en el trabajo y sus hijos heredaban el puesto. Eso era lo que pasaba. Ahora no, ahora una persona está en un puesto 6 meses, un año, ya quiere cambiar. La gente joven ahora no quiere localizarse en una empresa y eternizarse ahí y morir en la empresa y jubilarse en la empresa. No, tiene otras ambiciones, tiene otros propósitos. A veces los padres ahora dicen, pero mi hijo, ¿por qué no compra un carro? Porque uno pensaba la estabilidad de un carro, que tenga un apartamento. Y dice, ¿yo para qué compro un carro si hay transporte público, si yo me muevo en bicicletas, si me muevo, eso para qué? Yo no me voy a amarrar con un carro, menos con una casa, menos con un apartamento, porque yo quiero viajar, yo quiero ir. Y en el trabajo pasa exactamente lo mismo, porque ahora estamos, de eso que hablaba Peter Drucker hace unos años, de que entramos en la era del conocimiento. Entonces ya lo que amarra a la persona no es el sitio de trabajo, no es la empresa. Lo que amarra a la persona es el conocimiento, el expertise, y entonces la gente está buscando esas experiencias, está buscando buscar hacer experiencia en diferentes empresas, rotar, viajar. Estamos en un mundo globalizado. Entonces, claro, esa idea del contrato laboral a término indefinido que no se va a acabar, y lógicamente hay muchas labores que son así, pero ahora eso no es lo único ni lo más trascendental para mucha gente, porque la gente necesita movilidad. Ahora estamos en el fenómeno de la deslocalización del trabajador. El trabajador tiene que ubicarse donde se necesite, internacional y nacionalmente. Claro. Entonces, estamos en un mundo totalmente diferente. Entonces, ese amarrarse a una cuestión tradicional por lo tradicional, que es lo que está pasando desafortunadamente en algunos países que están en crisis. Por ejemplo, el caso de Venezuela es un caso triste, donde acabaron... Eso lo podemos tocar en el siguiente. Vamos a un corte, Miguel, perdóname por la interrupción, me corren las prisas del corte comercial y regresamos justamente para hablar de ese tema, ¿te parece? Perfecto. Yo le pido a nuestro público que no se vaya, que nos sigan en nuestras redes sociales y regresamos con Miguel, el presidente de la World Employment Confederation, capítulo Latinoamérica. Gracias. Okay. Gracias. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Bienvenidos de regreso a nuestro programa La Ruta Crítica. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y nos acompañen todos los sábados a las 10:30 de la noche. Y estamos con un invitado súper importante, que es el presidente de la World Employment Confederation, capítulo Latinoamérica, quien nos está hablando sobre el gran polémico tema de la subcontratación. Estimado Miguel, ¿cuál es tu opinión sobre acerca de la iniciativa de ley que propone aquí en México, que están proponiendo para prohibir esta actividad de la subcontratación? ¿Y cuál sería el impacto económico y laboral en nuestro país, no nada más para las empresas, sino también para los trabajadores, en una eventual prohibición de la subcontratación? Bueno, pues hablando del caso de México, a mí sinceramente me desconcierta mucho
el tema de que estén proponiendo este tipo de eliminación de la tercerización, porque primero sería ir en contravía no de lo que está sucediendo en el mundo entero, sino de la misma realidad de lo que es el mundo del trabajo y el mundo económico. Yo lo enfocaría en dos vías. La primera, que es un error desconocer la realidad de lo que pasa en los mercados actualmente en la economía y en los mercados laborales. Como lo veníamos diciendo, el mercado laboral exige movilidad, exige flexibilización. Estamos ante unos retos pues demasiado importantes en este momento, como es todo lo que se ha venido conversando del trabajo remoto, del teletrabajo, de la deslocalización, toda la influencia de la tecnología. Ahora un trabajador no se requiere que esté en una oficina, sino que tenga desde su casa, incluso está trabajando. Estamos en una época donde podemos decir que el trabajo no es un lugar al que hay que ir, sino es un set de tareas que realizar. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir en contravía de esa nueva realidad, que es lo que estamos viendo, y especialmente ahora con la pandemia, cuando lo que vemos es eso, precisamente respuesta a unas necesidades novedosas, a unas circunstancias de crisis, cuando estas empresas son la puerta de entrada al primer trabajo. Mucha gente joven, el primer trabajo lo tienen en una empresa de tercerización. Las gentes que ya están jubiladas o que tienen determinadas edades también tienen su fuente de trabajo a través de las empresas tercerizadoras. Las mujeres cabeza de familia también tienen una importancia a través de estas empresas. Es el trabajo permanentemente rotativo, es decir, tiene muchísimas ventajas. Entonces no entiende uno cómo en México pues van a estar en contravía de esta realidad, lo que lleva a atentar no solamente contra el trabajo formal, sino también entra a afectar también el desarrollo de las empresas, y no solamente de las empresas particulares o privadas, sino también del mismo Estado, porque el Estado también utiliza la figura de la tercerización, y en muchos países. Entonces, no entiende uno de eso. Y por otro lado, desde el punto de vista de la misma... Para el trabajador, porque aquí se habla mucho que va en contra de los derechos de los trabajadores. ¿Podrías tú decirnos por qué la subcontratación, al contrario, abona a los trabajadores en defensa de sus trabajos? Porque, pues, obviamente los inserta en la formalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué la subcontratación en tema de derechos laborales? Sí. ¿Es una pérdida para los derechos laborales de los trabajadores la subcontratación, o es al revés? Un poquito, ¿podemos desmitificar ese tema? Sí, yo creo que ese tema está desmitificado en la realidad, porque las empresas tercerizadoras están reguladas en los diferentes países, y en esa regulación son empresas formales, son empresas, como yo lo decía al principio, empleadoras de sus propios trabajadores, sujetos a la legislación laboral y de seguridad social. Luego, un trabajador tercerizado tiene todas las garantías de ley. Además, que es un instrumento de formalización, porque donde no existe la regulación del servicio temporal, vienen los abusos, porque como la tercerización es una necesidad, entonces vienen todos los abusadores informales por fuera de ley, sin regulación, a abusar de los trabajadores. Entonces, por eso es tan importante regular el tema de la tercerización. Pongo el ejemplo de España. España, a finales del siglo pasado, acabó con la regulación que tenía de la tercerización, es decir, la subcontratación la prohibió. Fue tal el caos que les tocó volver a retomar la regulación de la tercerización en España. La subcontratación actualmente está regulada y está funcionando súper bien en el caso de España. Entonces, me parece que ese es un referente importante a tener en cuenta. Es decir, lo que se trata aquí es de regularizar y de garantizar la formalidad a través del manejo adecuado con la garantía de todos los derechos
laborales de las empresas tercerizadoras y no acabarlas porque uno no puede acabar la realidad. Es decir, uno no puede decir no vamos a construir viviendas porque no vamos a construir, es que es una necesidad, la gente necesita vivienda, entonces toca hacer vivienda quiera uno o no quiera. La tercerización es una necesidad del mundo actual, quiera uno o no quiera, se va a presentar legal o ilegal, entonces lo mejor es hacerla legal. Ahora, en el caso de México me llama la atención de que planteen una situación de estas cuando uno revisa estadísticas de México, encuentra datos como que precisamente a través del uso intensivo de la subcontratación se ha reducido la informalidad laboral en México se pasó del 33% al 22%, es decir, ha disminuido la informalidad, o sea, la misma estadística del Colegio de México, de Colmex, está estableciendo que es un buen mecanismo para reducir la informalidad. Entonces uno dice, pero si ya están datos tan contundentes, ¿cómo dice uno, pero qué pasa? Este tema da para muchísimo más. Desgraciadamente tenemos que despedirnos del programa, pero has sido un gran invitado, eres un gran conocedor del tema y por supuesto que nos gustaría seguir contigo en otra conversación, en otro programa. Yo te lo agradecería mucho. Creo que el público estaría muy interesado en escucharte. Yo te agradezco muchísimo porque nos has dado un panorama mundial y muy abierto sobre el tema de la subcontratación, que ha sido un tema tan controversial en nuestro país. Te agradezco mucho tu participación y bueno, no se pierdan nuestro próximo programa y los vemos el próximo sábado a las 10:30 de la noche. Muchas gracias. Pues mil gracias a ustedes y ha sido un placer compartir estas ideas en un programa tan interesante de la Ruta Crítica. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó